Bueno, gracias por la presentación. Bueno, estáis aquí todos recogidos, me encanta. Los que me habéis oído alguna vez ya sabéis que os haré participar en algún momento, o sea que estaros activos. Y la idea era un poco esta. Hoy yo lo que quería contaros y haceros reflexionar un poco era sobre esta idea de este aprendizaje competencial, porque estamos de acuerdo con Maripé que es súper importante el currículum y las ideas que queremos transmitir a los alumnos, en general en una escuela, pero después también cuando focalizamos en ámbitos concretos, como pueden ser las matemáticas, también ahí habrá unas ideas clave que queremos transmitir, que serán importantes como conocimiento de base que tienen que tener, pero también como, vale, ¿cómo hacemos todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es, a mí me gusta mucho esta imagen que hicimos de una piscina, que si os fijáis es una piscina un poco extraña. Todos los que hemos ido a la piscina sabemos que los carriles son como paralelos a los del suelo, que es lo que te guía, y esta piscina está como torcida, ¿no? Y de alguna manera, o sea, lo que a mí me gusta representar aquí es que dentro de las matemáticas, si hablamos a nivel de contenidos, tenemos contenidos de todos estos bloques, pues el sentido numérico, el sentido de la medida, el sentido espacial, el algebraico, el estocástico. Y esto no depende de la etapa educativa. Durante mucho tiempo también pensamos que quizá en primaria no se tenía que hacer álgebra y ya la haríamos en secundaria. Y al final una cosa que hemos visto es que durante todas las etapas, incluido el infantil, es importante ir trabajando actividades que vayan de todos los bloques de contenido. Si os fijáis, el hecho de que esté todo torcido es especial porque nosotros no queremos alumnos que sepan ir por un carril muy bien, ¿no? Que a veces en la cadena de producción esta que ya ha mencionado, te ibas especializando, ibas a la universidad y era como que al final acabas haciendo algo de un tema muy concreto. Y la gracia es que también queremos alumnos globales que dominen de todo, pero dentro de las matemáticas también queremos que ellos sepan nadar, sepan cambiar de carril y que sepan construir como todo el conocimiento que hay detrás de estos bloques. Y abajo, en el fondo, tenemos los ejes, los procesos matemáticos. Al final son las prácticas científicas de indagación, de descubrimiento. Pues en matemáticas tenemos como unas prácticas también que son los procesos matemáticos, que eso es lo que te define como matemático. Pero tampoco vale con quedarte solo con los procesos, porque tú no puedes ser muy buen resolutor de problemas si después no tendrás el contenido adecuado para resolver aquel problema que te pongan, pues yo qué sé, de geometría o de álgebra o de lo que sea. Entonces, la gracia va a ser que ser un buen resolutor de problemas, saber hacer razonamientos y demostraciones, saber hacer conexiones entre los diferentes bloques de contenido y también con otros ámbitos. Y trabajar muy bien la comunicación y la representación van a ser lo que va a hacer que al final un alumno sea completo en matemáticas. Y todo esto, claro, y ahora podríamos preguntar, vale, ahora tenemos todos estos carriles y lo que querríamos es que el alumno, el que realmente es competente matemáticamente, se mueva como pez en el agua aquí, que sepa cambiar de carril, que sepa ir a bucear, que sepa ir a la superficie cuando lo necesita, ¿no? Que se mueva aquí bien. Para moverse hay una cosa que es indispensable, que quizá vosotros la veis como es una piscina, pues es obvio, y es que está llena de agua, ¿sí? Y esto, que esté llena de agua, no es tan obvio, ¿vale? Y entonces a nosotros nos gusta representar como esta capa socioemocional como el agua de la piscina. O sea, es un requisito indispensable, si no, no me voy a poder mover por ahí. Si yo tengo un bloqueo, también hablaba Maripé de este estrés en general, pero en particular la ansiedad matemática también está muy entre muchos, quizá incluso de los que estamos aquí, de pequeños lo vivimos. Entonces, esta agua, o sea, vamos a tener que hacer cosas dentro de todos estos contenidos y de todos estos procesos, sobre todo también en la gestión de aula, para no generar barreras, paredes, bloqueos, sino que los alumnos puedan fluir y que puedan ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, claro, aquí nos ponemos como en una situación que es, antiguamente, cuando nosotros éramos alumnos,
todos, nadábamos por la superficie. Siempre nos transmitían conocimiento, conocimiento, conocimiento. Los procesos, solo alguien que tuvo suerte de tener algún profesor que ya lo hacía, pudo vivir el que le transmitieran procesos, pero los demás nos quedamos en la superficie, ¿sí o no? Estáis conmigo, ¿no? Claro, y cuando nosotros éramos pequeños ya hacíamos 4 horas de matemáticas a la semana. Ahora seguimos haciendo 4 o algunos 5 y ahora tenemos que hacer todos estos contenidos y todos estos procesos, a la vez que generamos un entorno bueno. Y entonces es, bueno, a ver, ¿cómo hago todo esto si ahora tengo que hacer el doble de cosas, pero tengo el mismo tiempo? ¿Sí? Y entonces aquí la clave es mirarlo como todo en uno. O sea, el aprendizaje competencial, tenemos que hacer algo que a mí me permita hacer clases, que la actividad que yo esté haciendo en clase me cubra las dos cosas y que trabaje todo a la vez, porque si no, no me va a dar tiempo de hacer todo el contenido que antes hacíamos. Bueno, lo que antes hacíamos, el estocástico, muchos no lo hacíamos, que quedaba el tema 13 del final, nunca llegábamos, pero bueno. Pero incluso para hacerlo todo y después hacer clases de esto no tendría sentido. La gracia va a ser hacerlo todo a la vez. Para eso, los maestros y profesores tendrán que estar formados porque no es fácil saber gestionar una clase donde toques todas estas ideas a la vez, ¿sí? Entonces, hemos hecho como una infografía que me gusta mucho, os la voy a explicar porque hay mucha información. Va, me aparto para que hagáis la foto, después os lo van a mandar. Mirad, o sea, yo estuve pensando mucho y pensé, a ver, ¿cómo le explicamos a la gente esto del aprendizaje competencial? ¿Cómo va? Cuando siempre nos han transmitido los conceptos, los conocimientos, ¿vale? Y digo, ¿esto cómo lo podemos representar para que la gente vea y después que lo podáis vosotros transmitir a los maestros y sobre todo también a las familias, de dónde está el cambio del aprendizaje competencial? Entonces, yo he querido representar aquí una montaña, que es una montaña que tiene su cima, que hemos puesto ahí, es la cima del conocimiento, pero cuidado, no es el conocimiento que yo tengo que conseguir a lo largo de toda mi vida. Nos tenemos que imaginar que esta montaña son pequeños conocimientos que yo voy a ir adquiriendo. Por ejemplo, esta podría ser la montaña de la tabla del 7, ¿no? Cuando yo tengo que aprender la tabla del 7, ¿vale? Entonces, esta montaña podríamos subirla de 2 maneras. Podríamos coger un helicóptero y subir a los alumnos arriba y decir, venga, ya estáis aquí. Y ya estamos arriba, en un periquete, subimos y veis aquí que hay como una nube. Hay como la niebla que no nos deja ver qué había debajo en la montaña, pero ya estamos arriba. El objetivo era la tabla del 7, pues ya estamos arriba. Y ahora aquí solo hay que practicar, practicar y practicar y ya está. Ya tendremos la tabla del 7, nos la sabremos y ya la tendremos interiorizada y memorizada. Por otro lado, podríamos decir, bueno, espera, quizá la tabla del 7 la podríamos ir construyendo entre todos. Y por el camino, va a ser un camino más largo, vamos a tener que poner más esfuerzo porque la vamos a tener que ir descubriendo, vamos a tener que hacer deducciones por en medio, quizás en un momento paramos y manipulamos algo para acabar de entender, quizás hacemos un punto de abstracción y con razonamientos o lo que sea, llegamos arriba y también tendremos que practicarlo. ¿Sí? O sea, la práctica no te la ahorras, ¿sí? Una vez estás arriba y ya sabes, lo de practicar es importante, sistematizar, ¿vale? Pero ¿veis la diferencia entre los dos caminos? O sea, los dos parece que llegamos al mismo sitio, pero claro, lo que nos hemos llevado en la mochila de todos los aprendizajes que hemos hecho por aquel camino son diferentes. Aquí, por el camino, no ha habido acciones de aprendizaje. Has llegado arriba directo, ¿vale? Entonces, para mí esto representa un aprendizaje no competencial, que es el que también yo viví mucho de pequeña,
de adquisición de contenidos. Yo voy adquiriendo contenidos. En cambio, ahora lo que yo intento es que los alumnos deduzcan los contenidos. No se los quiero dar yo transmisivamente, ¿vale? Aquí el docente es el transmisor del conocimiento. Yo tengo el conocimiento y te lo doy. Y en cambio, en un aprendizaje competencial, el docente, que tiene que tener el conocimiento, pero no lo transmite directo, sino que es como un guía que va poniendo actividades adecuadas para que el alumno pueda ir descubriendo. Porque también no caigamos en que simplemente estamos ahí acompañando porque no tenemos Einsteins en clase. O sea, no pueden deducir los alumnos lo que la humanidad ha tardado 2000 años, no lo van a deducir en sus 9 años de escolaridad. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que ser activamente guías y poner la actividad que toca y hacer los comentarios que toca y ayudarlos a ir más rápido que lo que ha ido la humanidad, ¿sí? O sea que nuestro trabajo es relevante. Después aquí hay otra cosa muy importante, que es en un planteamiento así, que es como más transmisivo, no es competencial y vas muy por la superficie de los contenidos, la memorización muchas veces ha sido la estrategia de aprendizaje. Es decir, yo te doy el contenido, te lo transmito y ahora yo quiero que tú te lo memorices y así vamos a acabar diciendo que ya te lo sabes. Es decir, para acabártelo sabiendo, la memorización es una estrategia de aprendizaje. En cambio, aquí, la memorización es posterior al aprendizaje. Tú vas aprendiendo, vas entendiendo, vas construyendo y cuando ya tienes el concepto construido, entonces con la práctica y si hace falta también con el estudio, ya te lo vas a acabar automatizando y sabiendo de memoria, pero va a ser después, ¿sí? La memorización como estrategia no te aporta conocimiento, que después sepas conectar ideas, que sepas hacer razonamientos, que tengas pensamiento crítico. O sea, la memorización como estrategia es voy a volcar información. Y entonces, para mí, todo esto, si haces así, es un aprendizaje más superficial porque te estás quedando, si volvemos a la imagen de la piscina, te estás quedando en la superficie, yendo en los diferentes contenidos y, en cambio, ahí es un aprendizaje más profundo en el sentido de que te vas a bucear también. Todas estas cosas que tú vas aprendiendo durante el camino no dejan de ser los procesos matemáticos, que los vas a ir trabajando de muchas maneras, ¿sí? Entonces, la idea sería esta, pero la idea teórica, uno podría decir, pues sí. También otra cosa que nos tenemos que sacar de encima es la presión de quererlo hacer perfecto todo. Es decir, si yo ahora me planteo esto teóricamente, yo podría decir, vale, pues yo ahora me creo mucho el extremo verde de la izquierda. Pues ya voy a hacer todas las clases así. No, y menos de hoy para mañana. Entonces aquí nosotros esta imagen la hemos hecho como muy controvertida, como de extremos, pero en todos vivimos por en medio. Todos, hay veces que algún tema lo damos más así, algún tema nos atrevimos a venir más para aquí, contra más para aquí vengamos, más competencial estamos haciendo el aprendizaje de los alumnos, pero tampoco si un día, a mí me ha pasado a veces que después en la escuela hay circunstancias. Yo he tenido una clase de primero de ESO que he intentado moverme por aquí, pero hay el alumno que he intentado tal y un día, pues, y se lo digo y le transmito conocimiento así, tampoco no pasa nada. O sea, también es como tenemos que ser flexibles nosotros. También estamos en un proceso de aprendizaje o incluso no solo a un alumno o a dos, sino a toda la clase. A mí me ha pasado de llegar a final de curso, ostras, que hará la fiesta de final de curso, no sé qué, ay, que me quedan solo 4 clases y yo había contado que me quedaban 8, venga, la suma de no sé qué, es así, y os lo digo y os lo transmito. Mientras yo sea consciente de que me estoy moviendo aquí, no hay problema. O sea, el problema es no ser consciente, ¿vale? Entonces, esto es como la idea que yo os quería transmitir, pero ahora vamos a hacer un par de ejemplos, ¿sí? Mirad, el que os decía antes de la tabla del 7, lo voy a caricaturizar un poco para que veamos la diferencia. En un aprendizaje no competencial del lado naranja, el día que nosotros estamos en primaria y tenemos que aprender la tabla del 7, la clase iría tipo
entro por la puerta con todas las fotocopias de la tabla del 7, reparto las fotocopias, ya estoy aquí, ¿eh? O sea, el repartir las fotocopias es dar el conocimiento y ya te digo yo que 4 por 7 es 28 y está ahí escrito el numerito, ya te lo digo yo. No hace falta que tú te lo creas, o sea, te lo crees porque te lo digo yo que soy el profe, que yo sí que me sé la tabla del 7. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo te doy una fotocopia con todos los resultados de la tabla del 7 es que ya te he transmitido el conocimiento y ahora solo te queda memorizártelo y puedo decir, mira, y para mañana os lo aprendéis. Y entonces ya mañana venís y entonces aquí podremos hacer clases y clases de práctica reproductiva de, venga, practicamos la tabla del 7. ¿Sí? Esto sería como el extremo naranja. Vamos a intentar pensar cómo podríamos subir la montaña de la tabla del 7 por el camino verde, ¿vale? ¿Sí? Entonces, me ayudáis entre todos, porque evidentemente yo no os lo voy a transmitir. Yo os voy a decir, mirad, tenemos esta barra, ¿vale? Y vamos a construir entre todos la tabla del 7. Yo ahora aquí he puesto el 7 y os pregunto, ¿cuánto es el doble de 7? 14. Y este 14, si lo tuvieseis que poner en esta barrita graduada, ¿dónde lo pondríais el 14? Al lado del 7. Aquí. ¿Por qué? Porque ahora habéis visto como que cada trocito es 7 y entonces el 14 es 2 veces el 7. Porque el doble todos sabemos que es poner 2 veces. Incluso podríamos traer material y ver que 7 y 7 los 2 veces. Muy bien. ¿Y el doble de 14 cuánto es? 28, ¿sí? ¿Y ahora dónde lo pondríais? 2 más para aquí, o sea, en el cuarto, ¿sí? Porque ahora es como que ya tenía 2 y ahora quiero 2 más. Y aquí vais a poner el 28, ¿no? Este 28 que me decíais, lo vais a poner aquí. Muy bien. ¿Y el doble de 28 cuánto es? 56. ¿Cómo lo habéis sabido tan rápido? Porque hay alguno aquí que quizá está pensando en que se sabe ya la tabla del 7, pero es que no, hoy no os la sabéis, la estáis construyendo conmigo, ¿vale? ¿Cómo habéis hecho tan rápido el doble de 28? 28 más 28, ¿y cómo haces rápido 28 más 28? Vale, 20 y 20, 40, 8 y 8, 16, y 40 y 16, 56, relativamente rápido. Muy bien. ¿Alguna otra estrategia para sumar 28 y 28 rápido? El doble de 25, que es 50, y entonces los 3 y 3 que me sobran, pues ya 56. ¿Otra? El doble de 30, y como veo que faltaban 2 para llegar a 30, 30 y 30, 60, y le tengo que sacar los 4 que me lleva al 56. ¿Sí? Es decir, que ahora, para hacer el doble de 28, hemos hecho ahora un repaso de hacer sumas o multiplicación por 2 rápido y han salido 3 estrategias diferentes que me pueden ir muy bien. De los números estos en concreto, quizá la de sumar decenas y unidades es la menos, por este número en concreto, por cómo es el 28, es la que menos bien me va, porque después tendré que hacer el 40 más 16, que tampoco es muy difícil, pero quizá la de 30 por 2 menos 2 y menos 2, esta me va más rápido. Por ejemplo, la de 25 y 25 y el 6, porque es un número redondo el 50, ya me va bien. ¿Vale? ¿Y esto dónde me lo colocáis, este 56? En la octava. ¿Sí? Me lo colocáis aquí porque teníamos 4 barritas de 7 y ahora quiero 4 más, pues ya tengo, que es el doble, ¿sí? Muy bien, y ahora, si os pregunto, por ejemplo, aquí, ¿qué podríais poner en medio? ¿El qué? El 21. ¿Y de dónde sale este 21? O de sumarle 7 al 14 o de restarle 7 al 28. Muy bien, que en realidad es hacer el triple de 7, pero eso aún no lo sabíais, pero lo estáis deduciendo, ¿vale? Y entonces ahí iría, pero podríamos ir también al antes del 7, que es el 0. Ese sí que cuando no tengo nada es el 0, ¿sí? El último,
¿qué pondríais? Si en el extremo aquel ponemos el 0, en este extremo el 70, ¿no? Y la mitad de 70, 35, y lo podríamos poner en medio. Entonces ahí ponemos el 21 que me habéis dicho antes y ya tenemos como toda la primera parte, ¿sí? ¿Y el doble de 21 cuánto da? 42, que este es fácil, ¿no? Porque aquí sí que podemos hacerlo de 20 y 20 y 1 y 1 y me va muy bien. ¿Y dónde lo coloco? Este 42. En el puesto 6, porque si yo tenía 3 veces el 7, si ahora lo doblo esto, tengo 6 veces. O sea, la tabla del 6 es el doble de la del 3. No sé si lo habéis pensado así alguna vez, pero esto va bien saberlo, ¿sí? Muy bien. Y ahora, estos dos que os faltan, este de aquí, por ejemplo, este que nos falta aquí, es que el 7 esté 7 veces. ¿Cómo lo podemos deducir? ¿Cuánto da? Sumándole 7 al 42, que es fácil esta suma, restándole 7 al 56, que también es fácil, porque tengo que sacar 7, saco 6 y saco 1 después, ¿sí? Entonces esta me da el 49. Y este último de aquí que nos falta, que es el tener 9 veces el 7, ¿cómo lo puedo deducir? Va a pensar 3 maneras de deducirlo, al menos 3. Vale, a ver, las dos más fáciles sería sumarle 7 al 56. Esto ya no me gusta tanto, pero si domino muy bien las descomposiciones, hago 4 y 3, vale, ok. Pero si no, quizá me va mejor restarle 7 al 70 en este caso, ¿eh? Vale, estas son como las dos maneras de deducir del posterior y del anterior. Otra manera de deducirlo. ¿El qué? Triple de 21. Hacer el triple de 21 es fácil, porque el 20 3 veces es 60 y el 1 3 veces es 3, ¿sí? O sea que el triple de 21, la tabla del 9, igual que la del 6 será el doble que la del 3, la del 9 es el triple de la del 3, ¿sí? Entonces esto es otra manera. Y otra manera, me decíais por aquí. Exacto, si sumamos el resultado de haber multiplicado por 4 y haber multiplicado por 5, es igual que haber multiplicado por 9, ¿sí? Y entonces aquí lo que estás aplicando es la distributiva, ¿sí? Pero estás haciendo, si yo quiero poner 9 barritas de 7, si yo tengo 4 barritas de 7 y también 5, tendré 9 barritas, ¿sí? Entonces aquí puedo deducir este 63 de 4 maneras distintas. Ahora hemos tardado quizá 4 minutos, 5 minutos en deducir la tabla del 7. No quiere decir que ahora os la sepáis de memoria. La hemos deducido, la hemos construido. Ahora estáis arriba de la montaña por el camino verde y ahora faltaría la práctica, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La diferencia entre haberte dado la fotocopia y haber hecho esto es que si tú cuando estás practicando, que estás automatizando y por tanto al final memorizando, se te olvida alguno, cuando yo te he dado la fotocopia, si se te olvida uno por el camino, como no te deje mirar la fotocopia, estás perdido, porque te quedas bloqueado. Ostras, ¿cómo era? Ostras, ¿cómo era 7 por 6? No me acuerdo. Déjame ver la fotocopia. En cambio, cuando estás en el camino verde, ¿qué pasa? Te he dejado ver toda la construcción. Hemos sido transparentes. Si no te acuerdas cuánto es 7 por 6, tú sabes que lo puedes reconstruir, porque entre todos lo hemos construido. Aunque no haya sido a ti que se te haya ocurrido, como lo hemos verbalizado, ahora todos tenéis 4 estrategias para deducir el 7 por 9, aunque no hayáis sido vosotros los que se os ha ocurrido, ¿sí? Entonces, en un momento de bloqueo, en no más de un minuto tendréis la solución vosotros, no porque vayáis a coger la fotocopia que alguien os ha transmitido, ¿sí? Y entonces esto sería como un ejemplo de, vale, cambio el minuto de repartir las fotocopias por los 5 minutos de deducir y de construir conjuntamente las tablas, y que de paso por en medio hago razonamiento, hago conexiones, porque aquí han conectado hasta con la propiedad distributiva, ¿eh? O sea, es mucho más. Estoy de golpe repasando muchas cosas. Esa hora de clase, esos 5 minutos han sido muy productivos
¿sí?, que el minuto de repartir fotocopias. Vale, ahora este era un ejemplo de primaria y eran como los dos partes. Vamos a un ejemplo de secundaria, porque alguien podría decir, claro, sí, esto, explicar los caminitos de los contenidos de primaria es más fácil, pero a ver las de secundaria. Yo aquí os he puesto un ejemplo, las potencias, ¿vale? Entonces, yo os voy a decir, mirad, yo os doy esta imagen. ¿Qué observáis aquí? Que multiplica por 3 todo el rato, ¿no? 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Es decir, que podrías seguir y entonces 3 a la 5, ¿cuánto sería? 81 por 3, no hace falta que lo hagamos. Pero, ¿sí? O sea, ¿sabes qué sería multiplicar por 3? Vale, y esto es como que voy multiplicando por 3 y entonces yo esto lo podría seguir infinitamente, ¿sí? Vale, y si en lugar de subir por la liana esta verde, intentamos bajar, aquí, ¿qué está pasando? O sea, para ir de aquí a aquí habéis multiplicado por 3, pero si yo lo que quiero es bajar, ¿cómo estoy bajando? Dividiendo por 3, ¿sí? Es decir, que las potencias consecutivas, para ir a la siguiente multiplico por 3, pero si ya estoy en una y quiero ir a la anterior, divido por 3. Muy bien. Si voy aquí, divido por 3, 27, divido por 3, 9, divido por 3, 3. O sea que 3 elevado a 1 es 3. Claro, y porque esto me funcionaba. Si yo sabía lo que era una potencia, que era que la voy a multiplicar tantas veces como está en el exponente, pues esto era que solo quería un 3, pues por eso me da 3, ya me cuadra, muy bien. Y si seguimos, y 3 a la 0, 1. Y 3 a la 0, que 3 a la 0 da 1, lo acabáis de deducir vosotros, porque habéis seguido el patrón y habéis seguido dividiendo, ¿sí? ¿Cuántas veces a nosotros alguien, un profesor decía, las potencias van que tú pones 3 por 3 por 3 las veces que te ponga el exponente, y excepto en el 3 a la 0 que todos los números elevados a 0 dan 1. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, ¿sí? Entonces esto, después hay alumnos que, 3 a la 0 que daba 1 siempre o daba 0, no me acuerdo. Para un momento, piensa de dónde venía. El día que lo deducimos, ¿de dónde venía esto? Sí, que era la liana que siempre íbamos dividiendo entre 3. Pues lo vuelvo a deducir en un momento, ¿sí? Es decir, que aquí, ya me lo habéis dicho bien, es esto. Pero si seguíamos dividiendo hacia abajo, ¿qué pasaba? Pues que entonces ellos mismos, de hecho a mí me ha pasado a veces que los alumnos ya te dicen, ¿y si sigo hacia abajo? Pues vale, sigue. Y ven que el patrón es que cada vez el exponente es 1 menos, pues aquí van al -1 y después van al -2. Y que ellos, el patrón era dividir entre 3. Bueno, pues siguen dividiendo entre 3 y van al 1/3, van al 1/9. Y entonces ellos mismos deducen que 3, o sea, o lo que sea, da igual, a elevado a menos b es 1 partido por a la b. Qué diferente es que ellos mismos hayan deducido y hayan visto el patrón y hayan construido ellos la generalización, que yo entre un día en clase y les suba en un helicóptero y les diga, mirad, las potencias, hay una propiedad nueva que haremos hoy. A la menos b es igual a 1 partido por a la b. Lo recuadro ahí en la pizarra, os lo copiáis y ahora vamos a hacer todo de práctica de aplicar esta formulita. Para ellos ese a menos b 1 partido por a la b, eso no tiene sentido. Y entonces es cuando después empiezan a dudar. ¿Qué era? ¿Era a la menos b o 1 partido? O sea, no se acuerdan porque no tiene sentido. Si tú lo has deducido con ellos, le han encontrado un sentido a aquello, ¿sí? Y entonces siempre lo pueden reconstruir. Entonces, ahora os he puesto 2 ejemplos que son mucho de cambio, transmitir un contenido por deducir conjuntamente un contenido, pero han sido 2 montañas muy concretas, la de la tabla del 7 y la de las potencias con exponente negativo, ¿sí? Y ahora diríamos, ya, pero es que yo en la escuela no solo hacemos contenido nuevo, también hay veces que queremos conectar de cosas que ya sabemos, porque ahora esto es simulado como las clases donde el día que explicas la tabla del 7 y el día que explicas la propiedad esta de las potencias, ¿sí? Pero también habría actividades
que podrían ser de este tipo, que quieres hacer conexiones, razonamientos y de todo, ¿vale? Y ahora os voy a poner una de ejemplo de este tipo, ¿vale? ¿Vosotros sabéis los problemas estos de cuál es el intruso que hacen mucho en los test psicotécnicos o en infantil también se hace mucho? Por ejemplo, te dicen, vale, tengo un camión, atentos que os perderéis que no tengo imagen, un camión, un avión, un autobús y un coche, ¿sí? Camión, avión, autobús y coche. ¿Cuál creéis que es el intruso en este conjunto? El avión, ¿sí? ¿Por qué? Es el único que no va por el aire, es el único que va por el aire. Todos los demás van por la carretera, ¿sí? Vale, pues este juego, en lugar de poner transportes de personas, podríamos jugar con elementos matemáticos, ¿sí? Entonces yo ahora os voy a poner uno que va a tener 4 elementos matemáticos. Entonces os voy a dejar 30 segundos para que todo el mundo piense cuál es el intruso, que nadie lo diga, no hagáis spoiler, porque si no hacéis sentir mal a la gente de que no han sido suficientemente rápidos, no seáis ansiosos, dejar los 30 segundos. Y entonces cuando yo diga ya, todos vais a decir a la vez el que creéis que es, como habéis dicho ahora el avión, pues lo mismo. ¿Sí? ¿Estáis preparados? 30 segundos. Vale, son estos 4 elementos de aquí. ¿Vale? Cada uno que se lo piense. Los vamos a numerar para que así digáis el número. Este va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Cada uno ya lo tiene pensado. ¿Sí? Haremos una cosa. Cuando yo diga 3, levantáis la mano con el número que creáis que es y además lo decís. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estáis preparados? 1, 2 y 3. Vale, a ver. Esto era una actividad de primero de primaria, ¿eh? O sea, he visto 1, 2, 3 y creo que algún 4. Sí, por ahí veía algún 4. A ver, con el avión ha sido más fácil, ¿eh? Vale. A ver, los 4, que creo que erais los minoritarios, porque había 2 y 3 bastantes, unos, pero los 4 había pocos. Los del 4, ¿alguien me dice por qué cree que el 4 es el intruso? Didi. Porque no es un triángulo isósceles. Todo el mundo se pensaba que iba a decir porque era el verde, ¿eh? Muy bien. Dice que es el único que no es triángulo isósceles. ¿Todos los otros son isósceles? ¿No? A ver, tú los otros los ves isósceles. ¿Y quién no ve los lilas? ¿Alguien no los ve isósceles? ¿Cuál veis que no es isósceles? El 2, este. ¿Este puede ser isósceles? Vale, ahora aquí habría una sutileza, que es, realmente para saber si es isósceles o no, tendríamos que quizá medirlo y ver si sí o si no, porque puede ser que yo os haya hecho trampa y que parezca isósceles, pero que le vaya de medio centímetro, ¿vale? Pero ahora, como no nos vamos a poner, si estuviésemos en clase lo haríamos, ¿eh? Y así nos meteríamos por la rama de hacer una conexión con la medida realmente. Pero podemos suponer que este lado es igual que este y, por tanto, que sí que sería isósceles, ¿sí? Suponemos. Si quisiésemos suponer que no, pues entonces sí que es verdad que no sería isósceles y entonces caería su argumento de que es el único que no es isósceles, o sea, como queramos, ¿vale? Y ahí pasaríamos, para saberlo, tendríamos que medirlo. Vale, ¿alguien veía que otro no era isósceles? Di. El primero, ¿tú crees que este no es isósceles? ¿Por qué? Porque es equilátero. Vale, pero ¿qué quiere decir que sea equilátero? A ver, no, que ahora se ha metido en un jardín, que a ver cómo sale. A ver, venga. Tú dices que este no es isósceles. ¿Por qué? Porque es equilátero. Vale, ¿qué quiere decir que sea equilátero? Vale, si estamos hablando de... A ver. Voy. Cuidado.
equilátero. Equilátero. ¿Qué quiere decir que algo sea equilátero? Que sus lados sean iguales. ¿Qué quiere decir que un triángulo sea equilátero? Claro, lo que quiere decir es que todos los lados son iguales, pero entonces automáticamente también los ángulos son iguales. Pero la palabra equilátero quiere decir que los lados son iguales. Porque ¿solo hay equiláteros los triángulos? No. Yo puedo tener un hexágono equilátero. ¿Y cuál es? El regular. Vale, ese es un hexágono equilátero. Pero yo puedo tener otros hexágonos equiláteros que no sean el regular. Que no os lo habíais planteado nunca, ¿eh? A ver, necesito ahora que os concentréis. No tengo material manipulativo, pero nos lo vamos a imaginar. ¿Sabéis esas piezas de Mecano? A ver, atentos, atentos, que si no os pierdo. Las piezas de Mecano, que solo se enganchan por los vértices, ¿sí? ¿Os imagináis que nos hacemos un hexágono equilátero y regular? Lo podéis hacer regular también, ¿vale? Tenemos el hexágono donde todos los lados son iguales y también todos los ángulos son iguales porque lo habéis querido hacer regular. Pero solo están enganchados por los extremos estos palitos o lo que queráis. Entonces, imaginaros que yo ahora lo chafo. Yo puedo chafarlo, porque como no es una estructura rígida, no lo tengo triangulado por dentro, esto va a ser un poco así, ¿no? Pero veis que si lo chafo se me va a quedar una entrada, por ejemplo, pero yo los palitos sí que son rígidos, esos no los he movido. Por tanto, ahora estoy haciendo infinitos hexágonos equiláteros que no son regulares, ¿sí? Solo en el caso de los triángulos, si impongo que sea equilátero, automáticamente se me hace regular. Solo en los triángulos. Ni en los cuadriláteros me pasa. Si yo en un cuadrilátero lo hago regular, pero lo distorsiono, me puede quedar equilátero. Me podría quedar incluso con una esquina y me podría quedar todos los rombos. Todos los rombos son cuadriláteros equiláteros, ¿sí? Entonces, eso es lo que era equilátero. Y ahora vamos a ver si es isósceles o no es isósceles. Entonces, ¿isósceles qué quiere decir? A ver, que alguien... Quiero una definición de alguien, me da igual quién. A ver, al menos dos lados iguales. Vale, si tu definición de triángulo isósceles es que tiene al menos dos lados iguales, ¿este tiene al menos dos lados iguales? Sí, por tanto para ti esto es isósceles, ¿sí? Y los equiláteros simplemente son un caso particular de los isósceles, por tanto este también es isósceles. Por tanto, tu argumento de que este es el único que no es isósceles lo damos por bueno. ¿Alguien tiene otra definición de isósceles? Vale, si tú vas con esa definición, que es una definición exclusiva, que no vas haciendo inclusión, para ti este entonces no es isósceles, porque el isósceles para él la definición es que tiene dos lados iguales y uno diferente, y entonces este, como los tienen los tres iguales, no puede ser isósceles. Para ti los equiláteros son una cosa, los isósceles son otra, entonces este no es isósceles y por tanto tu argumento de aquí no lo puede dar por válido. Todo depende de en qué definición te agarres. Entonces están las dos bien, en matemáticas no hay una bien y una mal. Lo que nosotros didácticamente aconsejamos, o que si los alumnos sean más mayores, esta conversación abierta la tengas con los alumnos y ellos digan, ¿hoy qué jugamos? ¿Cómo hacemos la actividad? ¿Con definición inclusiva o no? Y que sean conscientes de que pueden cambiar, o si son más pequeños y aún no son tan maduros como para poder hacer el cambio, que en la escuela se sea coherente. Y si vamos con inclusivas, vamos inclusivas siempre. No vamos a unas cosas inclusivas y a las otras exclusivas porque los volvemos locos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, entonces, la tuya la damos por buena según la definición que queramos escoger. Yo siempre escojo las inclusivas, por tanto a ti te la daría por buena. Los que sacabais el 3. Es el único que tiene un ángulo recto. ¿Sí? ¿Todos estáis de acuerdo en esto? Y es ahora que tenéis dos argumentos distintos para sacar el mismo.
que es el único que no está lleno por dentro, que no tiene superficie, que es solo el contorno. ¿Vale? De lo del ángulo de 90, ¿podríamos tener alguna duda? ¿Por qué? ¿En qué dudáis? En el verde. El verde, quizá este ángulo podría ser recto. ¿Cómo lo podríamos deducir con los alumnos? ¿Cómo? ¿Midiendo con qué? Con un transportador de ángulos puedo medir. No tengo transportador de ángulos. Con un rectángulo, con una hoja de papel, por ejemplo, que sé que es ángulo recto, vengo y la superpongo aquí a ver si lo es o no lo es. ¿Sí? ¿Cómo más lo puedo hacer? Escuadra-cartabón es como una hoja de papel porque es como un ángulo recto que yo tengo asegurado, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer si no puedo acceder a tocar? Si yo lo tengo de lejos y me dan, por ejemplo, medidas de lados, pero no puedo ir a comprobar el ángulo. ¿Cómo podría hacer? Pitágoras. Pitágoras, le pregunto. ¿Es recto o no? ¿Y qué me dice Pitágoras? Pitágoras, ¿qué dice Pitágoras? A ver, va. ¿Sí? ¿Estás segura? Ella dice, hay que tener dos lados iguales para que sea totalmente recto. O sea, cuidado, porque si tengo dos lados iguales también los podría tener súper abiertos y podría tener un isósceles igual y que no tuviera aquí ángulo recto. Claro, tú te estás imaginando el que es de 90 y 45 y 45, que entonces te obliga a tener los dos lados iguales. Pero si ahora yo tengo uno genérico aquí, Pitágoras yo lo puedo aplicar siempre que me dé la gana en un triángulo cualquiera. ¿Sí o no? Y entonces aquí, si aún no sabemos qué triángulo es, ¿cómo voy a aplicar Pitágoras? O sea, muy bien. O sea, que Pitágoras sí que lo puedo aplicar al triángulo que me dé la gana. ¿Por qué nos enseñan que Pitágoras solo funciona para los triángulos rectángulos? Funciona una dirección. Pitágoras me dice, si yo tengo un triángulo rectángulo, entonces la suma de los catetos al cuadrado me va a dar igual que la hipotenusa al cuadrado. Pero también me dice, si yo tengo que el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, quiere decir que es triángulo rectángulo. Y si no me da, quiere decir que no. Es decir, que yo, el teorema de Pitágoras, lo puedo aplicar al que me dé la gana y lo único que pasa es que si entonces no me da, estoy en la implicación contraria, si entonces no me da, lo que habré deducido es que no era triángulo rectángulo. Entonces, solo teniendo los tres lados, yo lo podría hacer y mirar a ver si me da o no me da. ¿Sí? Y entonces encima hay la que tú dices, dependiendo si la suma de los dos al cuadrado te da más pequeño o más grande que la hipotenusa, encima podrás saber si es agudo o si es obtuso. O sea, aparte de no ser recto, vas a saber si es por exceso o por defecto. ¿Vale? Muy bien. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien o no? ¿Sí? Nos queda, a ver, habéis dicho argumentos para sacar el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahora os quiero que me busquéis otro de algún tema que no haya salido. O sea, habéis hablado de ángulos, habéis hablado de igualdad de lados, hemos hablado de color, que lo he dicho yo, hemos hablado de si tiene el contorno y superficie o solo contorno. ¿Alguien tiene algún otro contenido en el que se pueda fijar? Vale, la posición relativa del triángulo respecto a la pantalla, por ejemplo. Vale, y entonces, ¿tú cuál dirías que es el intruso si nos fijamos en esto? En el 2, porque es el único que está como apoyado sobre un vértice en lugar de sobre un lado. ¿Vale? Muy bien. Esto es fijarse en la posición relativa. Y si yo ahora os digo, fijaros en las transformaciones en el plano, os concreto más, en simetrías, por ejemplo. Claro, yo también puedo, como profesor, puedo hacer surgir
un concepto que no estabais nadie fijándoos y que digo, ahora buscar en eso, ahora ¿cuál es el intruso? Si miramos simetrías. El verde, ¿por qué? No tiene ningún eje de simetría. ¿Es el único que no tiene ningún eje de simetría? Sí, porque antes habéis dicho, bueno, si suponemos, es igual lo otro. Antes habéis dicho que era el único que no era isósceles. Todos los isósceles tienen un eje de simetría. Y los que metíamos el equilátero también, y los que no lo queríais meter es igual. El equilátero entonces tiene 3 ejes, ¿vale? Entonces aquí con ejes de simetría, entonces acabáis de deducir que otra definición de los triángulos escalenos es que no tienen ejes de simetría. Es decir, a vosotros os habían enseñado, os habían transmitido que un triángulo escaleno, la definición es que es aquel que no tiene ningún lado igual, ¿sí? Y ahora acabáis de deducir vosotros que también se podría decir como que es el único que no tiene ningún eje de simetría, ¿sí? Porque si tiene al menos uno es isósceles y si tiene 3 es equilátero. O sea que ahora tenemos la definición de los triángulos por los lados y por los ejes de simetría y resulta que es la misma, ¿sí? Muy bien. Ahora aquí podríamos tirar. Si miramos a ver qué ha pasado, o sea, ahora estamos, claro, ahora no era una montaña que yo hoy os quisiera explicar algo concreto de contenido, era un poco genérico de una actividad que hemos hecho muchas cosas, hemos revisitado muchas actividades que teníamos, muchas conexiones, muchos contenidos que ya no sabíamos y de hecho hoy vosotros, muchos de los contenidos que han salido aquí os los habían transmitido transmisivamente y seguro que hoy habéis hecho, ostras, habéis hecho una conexión que os lleva a un aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué diferente sería si yo hubiese entrado y hubiese repartido unas fotocopias y os hubiese dicho, marca de todos estos triángulos, márcales su eje de simetría. Dime de qué tipo son estos triángulos. Escríbeme la definición de qué es un triángulo isósceles y un triángulo equilátero. Todo lo que ha ido saliendo, yo lo podría ver como hecho una actividad de repaso que hubiese sido una fotocopia por delante y por detrás con todo de triángulos y que les tuvieseis que hacer cosas a los triángulos. Hubiese sido muy diferente. ¿Veis la diferencia? O sea, aquí ha habido conversación. Habéis estado, lo que dice uno a mí me genera una contradicción y entonces saco mi definición y por qué yo tengo una definición que no es la que él debe estar pensando y entonces intentamos construir entre todos lo que está pasando. ¿Sí? O sea, esto es como hacer el aprendizaje competencial y socioconstructivista al final. Es lo que dice aquel y lo que dice el otro a mí me hace pensar en otra cosa, ¿sí? Y es como entre todos vamos construyendo y claro que yo estoy aquí para guiar, no os dejo solo, yo no pongo esto y me voy. Yo voy diciendo y cuando veo que nadie saca la simetría la digo yo y entonces les hago pensar, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, este tipo de actividades son los que uno busca que a lo largo de todo el curso del año que sea, o sea, tanto de pequeños como de mayores, tú puedas ir recubriendo este currículum que de manera más teórica se ha decidido que son las ideas clave que un alumno debe tener en su escolaridad, pues que tú digas, vale, pues voy a hacer todo de actividades que me sean secuencias, que me construyan todo este contenido y a la vez que trabajemos de una forma muy competencial, ¿sí? Y entonces esto no es nada fácil porque además tienes que ir muy ligado con los otros profesores de la escuela, porque la idea es que en una escuela haya una línea de centro que si trabajas así, o sea, que los alumnos tampoco estén dando bandazos de subir la montaña de una manera o de otra, aunque tienen que saber que hay veces que hay alguien que se mueve más aquí y hay gente que se mueve más aquí, pero que la idea es tener como el centro alineado en trabajar de la misma forma. De hecho, esto nos pasa mucho con nuestro proyecto que trabajamos con
escuelas de primaria e infantil y escuelas de secundaria, muchas veces se ve la ruptura. Cuando es una escuela que, o porque es la misma escuela o porque son escuelas distintas, pero hablan y van alineados los de primaria con los de secundaria, todo es mucho más fácil. Porque si tú haces toda la primaria intentando ir por aquí y después tú en el salto a secundaria te tropiezas con algo que te pide aquí, es como un shock, que es una lástima, porque entonces es como que tienes que desaprender y te vuelven a poner el foco en solo los contenidos, solo en la superficie, y los alumnos al final tampoco tienen tanta voz y tanta decisión por encima de la institución a la que van. Ellos son los que sufren el tener que subir por un lado o por el otro al final. Entonces la idea es que, bueno, y después ya nos van a hablar de la importancia de la formación del profesorado y que tenga la línea de escuela y que todos los profesores tengan como el foco en quererse ir acercando a este aprendizaje competencial, que de hecho es el que Maripé nos decía antes, que van a necesitar nuestros alumnos en el futuro, que van a tener un futuro incierto y cambiante y lo que tienen es que adaptarse. Pues que te cambio la definición, que ahora a Aristóteles resulta que no es así. Vale, pues te la cambio. Si me la cambias, pues ahora esto no funciona. Pues tengo que saber reaccionar rápido. No me puedo anclar en que la definición es esta porque yo tenía un profesor que me dijo que era así. Bueno, pues ahora ya no es así. Da igual. Pues ese profesor no te explicó las dos, porque siempre han estado las dos. No es que sea nuevo, lo de que se pueda hacer con inclusivas o exclusivas. Emma Castelnuovo ya iba con la inclusiva y de los años no sé qué. O sea que hay veces que es porque nosotros no hemos tenido acceso a toda la información, ¿sí? Entonces, cuanto más formados estemos nosotros como maestros, también más juego podemos dar. ¿Cuántas veces nos pasa que cuando lo que falta es formación, es cuando la gente se bloquea en un sitio y que no me saquen de aquí porque como yo no domino, así si no me sacan de aquí yo lo tengo controlado. Claro, caminar por ahí, el profesor cada vez se tiene que formar más y más y más, ¿sí? Pero bueno, la idea era esta, aprendizaje competencial, si queremos conseguir esos objetivos, también tenemos que hacer cosas en el día a día que nos lleven hacia ahí, ¿sí? Y entonces he puesto los ejemplos de contenido concreto y ejemplos de actividad que me pueden revisitar todo de contenidos que ya hemos hecho otras veces o que hemos construido incluso en otros cursos, ¿sí? Muy bien. Hoy, antes de entrar, yo no os he preguntado qué nivel teníais de geometría y yo me he lanzado a hacer la actividad igualmente. Hay veces que los maestros se piensan, dicen, uy, esta actividad de hoy que va de simetrías, de triángulos equiláteros, de triángulos isósceles, de no sé qué, y mis alumnos no se lo saben todo. Voy a hacer primero una clase para explicar todos estos contenidos y entonces mañana ya podré hacer la actividad esta. No. La gracia es que a través de hacer la actividad, los que se acuerdan ya lo van diciendo, los que no se acuerdan pues les sirve para revisitar y los que no lo sabían, no es que no se acuerden, sino que no lo sabían, pues lo aprenden hoy. Y así, si lo haces siempre, les vas dando muchas oportunidades para reengancharse. ¿Sí? Pues muy bien, muchas gracias. Esto era como el marco que quería transmitir de las actividades competenciales y al final transmitir, ¿qué es eso? Es el camino que tenemos. Si no, es imposible querer transmitir todo el conocimiento y además es que no cumples el objetivo de que ellos conecten y que realmente lo sepan aplicar en la vida que se vayan a encontrar, que no sabemos ni cuál va a ser, ni nosotros tampoco. ¿Vale? Muchas gracias. Sube, Suriol.